vamos a hablar sobre el tema sobre teoría de dos fases de programación lineal. Como ejemplo tenemos un problema de minimización cuyas variables son, digamos, z igual a 2x más 1 más 3x sub 2 más x sub 3, sujeto a las siguientes restricciones: a x sub 1 más 4x sub 2 más 2x sub 3 mayor o igual que 8. La segunda restricción sería 3x sub 1 más 2x sub 2 mayor o igual que 6. Hay que tener en cuenta esta notación. Cuando la desigualdad es mayor y menor, entonces le quitamos una variable de holgura y le sumamos una variable artificial. Cuando la desigualdad es menor o igual, entonces solamente le sumamos ¿qué? Una variable de holgura. Cuando es igual, le sumamos solamente una variable artificial. Si miramos las dos restricciones, la 1 y la 2, nos quedaría la siguiente presentación: x sub 1 más 4x sub 2 más 2x sub 3 menos s sub 1, que sería la variable de holgura, más a sub 1, que sería la variable artificial, igual a 8, para equilibrar la ecuación. La segunda restricción nos quedaría 3x sub 1 más 2x sub 2 menos s sub 2, que sería la variable de holgura, más a sub 2, que sería la variable artificial, igual a 6. Como pueden ver, la primera y la segunda restricción ya están en equilibrio y comenzamos a considerar la situación de las variables y miramos cómo se comporta la función objetivo. Bien, entonces tenemos el siguiente ejercicio y me dice que maximizamos 2x sub 1 más 3x sub 2 más x sub 3, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que para el método de dos fases necesariamente hay que minimizar. Entonces, para minimizar esta presentación de la función objetivo, multiplicamos por menos 1, nos quedaría menos 2x sub 1 menos 3x sub 2 menos x sub 3. Cuando manejamos la primera fase, entonces hacemos un planteamiento de la función objetivo solamente con las ¿qué? Con las variables artificiales. Entonces la vamos a llamar r y no z, y decimos entonces que r es igual que a la artificial a sub 1 y la artificial a sub 2. Trasladamos esto al otro lado y entonces decimos que r sería r menos a sub 1 menos a sub 2 igual a 0. Haciendo el paso número 1 y formando la tabla, ponemos las variables básicas estarían acá: r a variable artificial a sub 1, a sub 2. Tenemos las variables básicas que sería x1, x2, x3. Tenemos las variables artificiales S1, S2, perdón, las variables de holgura. Y las variables artificiales sería A1, A2 y B sub J, que serán los resultados de ¿qué? De las inecuaciones. Es eso. Bueno, para efecto de mirar los coeficientes, tendríamos entonces los coeficientes de la función objetivo, que sería acá. Ya x1, x2 y x3, S1 y S2, desaparecen. Solamente en la función objetivo vamos a considerar las variables artificiales, que serían A1, A2, que al pasarlas acá sería entonces menos 1 y menos 1. Miremos acá. Entonces para R sería 0, 0, 0, 0, 0 y menos 1 y 0, porque recuerde que esto está ¿qué? Esto es equivalente a 0 y la función objetivo no tiene equivalencia, sino tiene son ¿qué? Son variables para poderlas resumir. Ahora, en las restricciones tendremos lo siguiente. Tenemos x sub 1, ¿sí? La primera restricción, x sub 1, tenemos x sub 1 sería 1, para x sub 2 sería 4, para x sub 3 sería 2, para la variable de holgura sería menos s sub 1, de acuerdo al planteamiento previo, para s sub 2 es 0, para la variable artificial sería 1, para la variable a sub 2 sería 0 y el valor de esa ecuación sería igual que a 8. En igual forma, para la restricción número 2 tendremos entonces x sub 1 3, x sub 2 2, x sub 3 0, 0 para las holguras, acá 0 acá, menos 1 en la holgura número 2 y 0 en la variable artificial A1 y 1 para la holgura, para la variable artificial el coeficiente de la variable artificial acá de la segunda restricción sería 1 y para una equivalencia de 6. Bien,
Esa sería la primera presentación de la primera tabla. ¿Qué tendremos que hacer? Vamos a tratar de mirar a ver si podemos estandarizar este proceso con lo ya conocido con el método simples. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a mirar a ver esta fila que ustedes ven acá, que es la de ¿qué? Es la fila donde está la función objetivo. Vamos a combinarla con la fila número 2 y la fila número 3 para que me dé la fila 1. Es decir, yo voy a coger los coeficientes de la fila número 1 donde está x1 y de la fila número 2 a ver qué resultado me daría aquí. Por ejemplo, 3 menos 1, 4. Permitan entonces, hago la otra presentación de la tabla y lo podemos explicar mucho mejor teniendo en cuenta este procedimiento de que x2 más x3 es igual a ¿qué? Al resultado de la fila número 1. Bueno, continuando con la tabla número 2, hacemos el siguiente procedimiento. Miramos dónde están las variables artificiales y miramos dónde están las variables básicas. Entonces, vamos a sacar este resultado, a ver cómo salió. Sería entonces 3 menos 1, 4, 2 menos 4, 6, 0 menos 2, 2, 0 menos 1, 1, 6 menos 1 menos 0 da menos 1, y aquí daría aquí menos 1 igual a 0, 1, me daría 1 menos 1 igual a 0 en la tabla anterior. Sumamos 8 y 6 son 14 y así sucesivamente. Este sería el resultado entonces de la tabla número ¿qué? De la tabla número 2. Continuando entonces, vamos a hacer la tabla número 3, a ver cómo nos daría. Ya tenemos acá una presentación del método simple, ya que ya nos está dando ¿qué? Coeficientes ¿qué? En la función objetivo, ya no le llamamos z, sino le llamamos r. Y tenemos aquí coeficientes también de ¿qué? Coeficientes en las restricciones, miren las igualdades. Entonces ya trabajamos para la fase 1 ¿con qué? Con todos estos valores y utilizamos el método simple o el método primario. Bueno, teniendo la fila, permítanme un tico aquí, esta sería la fila 1, esta es la fila 2 y esta es la fila 3. Dividámosla para no confundirnos. Bueno, entonces vamos a sacar el pivote. Entonces, dividiendo el pivote, ¿sí? Cogemos el más positivo de todos, que sería x3, y lo dividimos, esta fila de la tabla anterior la dividimos por 4 y nos da este resultado. Un cuarto, 1, un medio, menos un cuarto, 0, un cuarto, 0 y 2. Bueno, continuando con este procedimiento, vamos a mirar cómo convertimos la fila número 1, ¿sí? Lo convertimos a 0 y en la fila número 3 convertimos a 0, entonces en la fila número 2 permanece ¿qué? Permanece constante, es decir, aquí tenemos el pivote. Hacemos esta combinación de filas para poner este resultado que ya lo tenemos y es el siguiente. A la fila número 1, ¿sí? La multiplicamos por menos 6 f sub 2 para que me dé ¿qué? Para que me dé esta fila. A la fila número 3, ¿sí? A la fila la multiplicamos por menos 2 por la fila 2, perdón que hay un error mío acá, ¿sí? Para que me dé la fila 3 y obtenemos este resultado. Es lo mismo que hemos hecho en las clases anteriores de eliminar filas para efectos de ir buscar ¿qué? De ir buscando la matriz identidad. Como ustedes pueden ver, ya tenemos el módulo de ¿qué? De la variable básica y tenemos 0 acá y 0 aquí. Vamos a tratar de formar ¿qué? De formar la matriz identidad. Nos faltaría entonces mirar qué pasa con x1 y nos pasa con x3. Vamos a mirar a ver qué se puede hacer. Entonces, continuando con lo siguiente, vamos a mirar a ver cómo eliminamos. Bueno, continuando con el procedimiento, a esta fila número 3, ¿sí? Lo dimos entre 5 medios, ¿para qué? Para que me dé 1 y tenemos ya el pivote de en x1. Y entonces el resultado de toda esta fila, dividiéndolo por 5 medios, es este: 1, 0, menos 2 quintos, menos 1 quinto, menos 2 quintos, menos 1 quinto, 2 quintos y 4 quintos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar los coeficientes de la fila 2 y vamos a cambiar los coeficientes de la fila 1. ¿Qué vamos a hacer acá? Necesito tumbar esto, que son 5 medios y un cuarto, para que en esta parte de acá, x1 me dé 0 acá y me dé 0 acá. ¿Qué hacemos? Entonces, a la fila número 1, que es toda esta fila que yo tengo acá, la multiplico por menos 5 medios para poder eliminar este, que sería entonces 5 medios, para que me dé, para 5 medios, ¿por qué? Por los coeficientes de la fila 3 para que me dé la fila 1 y ahorita en la siguiente tabla vamos a ver qué pasó. A la fila número 2, que es esta que yo tengo acá, ¿correcto? Le quitamos un cuarto, que lo tenemos acá, ¿sí?
multiplicado por la fila número 3 para que me dé la fila número 2 y tenemos la siguiente tabla. Bueno, como resultado de este procedimiento, de haber dividido la fila 3 por 5 medios, de tener la fila 1 menos 2, 5 medios multiplicado por F3 me da la fila número 1, de tener la fila 2 multiplicamos menos un cuarto de la fila número 3 para obtener la fila número 2, para tener la fila número 2, me da esta tabla. ¿Qué quiere decir eso? Que esta tabla es me permite a mí ya realmente ir eliminando las variables y ya tengo aquí que el módulo de x1 y el módulo de x3, pero analicemos lo siguiente, que han salido las variables artificiales y han sido reemplazadas por las variables básicas, que es lo que me está diciendo el problema. Hasta aquí prácticamente llegaría el problema. O tendríamos entonces lo siguiente, podemos decir entonces que esta tablita nos permite que el tablero nos da, como dice, como respuesta que una solución óptima, es decir, cuando yo hablo de solución óptima me dice que puedo tener los resultados, ¿sí?, finales de ¿qué? De la variable x3 y de la variable x1, miren los módulos. Entonces tendríamos la tabla final que nos daría de la siguiente manera. Entonces para la tabla anterior nos quedaría, tenemos que tener presente esto, que f1 sería igual a 2f sub 3 más 3f sub 2 para cambiar ¿qué? Todo f sub 1, teniendo en cuenta que al minimizar el x sub 2 más 3 quintos de x sub 3 menos 3 décimos de s sub 1 más 1 décimo de s sub 2 es igual a 9 quintos. En la siguiente restricción nos quedaría x sub 1 menos 2 quintos de x sub 3 más 1 quinto de s sub 1 menos 2 quintos de s sub 2 igual a 4 quintos. Y la función objetivo nos quedaría z menos 2x sub 1 menos 3x sub 2 menos x sub 3 más 0s sub 1 más 0s sub 2 igual a 0. La tabla final ya en la fase número 2 nos daría entonces lo siguiente. Teniendo ya la tabla final, de acuerdo a lo que hemos hablado, entonces tenemos ya que la función objetivo, si la cruzamos, nos da 7. Miramos aquí en la x sub 2 en el módulo, decimos que x sub 2 tendría un valor de 9 quintos. Y el módulo para x sub 1 lo cruzamos, nos da 4 quintos, tenemos los resultados. Ese sería entonces un problema con la fase 2. Como vuelvo e indico, siempre se trabaja con ¿qué? Con minimizar, teniendo en cuenta las variables artificiales. Como ustedes ven, fueron reemplazadas por las variables básicas x2 y x1, que es donde teníamos que llegar. Como tarea, para que lo hagan, por favor, ahorita miramos a ver cómo lo van a hacer siguiendo este mismo procedimiento. Tenemos esta pequeña presentación. Minimizamos z igual a 3x sub 1 más 4x sub 2, sujeto a ¿qué? A la primera restricción, que sería 2x sub 1 menos 6x sub 2 mayor o igual que 16, y la segunda sería 5x sub 1 más 2x sub 2 mayor o igual que 10, cuando x sub 1 y x sub 2 mayor o igual que 0. Tenemos esta presentación, espero que haya sido del agrado de ustedes, pero esto solamente se aprende haciendo ejercicios y por esto les pongo ese ejercicio para que lo practiquen y miremos a ver cómo les va.